Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal número, madre mía cuánto tiempo llevaba sin decir esto, 280, creo que sí, 280 resúmenes ya con todos vosotros. Y hoy vamos a empezar de una forma un poco distinta, porque es que aprovechando las vacaciones, que estuve por allí por el Val de Arán, la Val de Arán, visitamos un parque, ¿vale? Una especie de zoológico, podríamos llamarlo. Un poco decepcionante. Y os voy a explicar por qué. Vamos, si queréis, para otro lado con menos ruido, porque aquí tengo la pantalla esta a tope, o el ventilador creo que es, y me está dejando sordo. Porque tengo unas reflexiones que contaros y a ver qué opináis vosotros. Vamos para allá. Al Arán Park, que está pues eso, en el Val de Arán, casi en la frontera con Francia ya prácticamente, en el penúltimo pueblo, si no me equivoco, antes de entrar en Francia. 15 euros de entrada, entras, en principio te lo pintan todo muy bien, como que los animales están en una semi-libertad bastante decente. Yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y chicos, eso es un zoo, pero en plan bonito, pero sin más. O sea, es muy pequeño. Los recintos son muy pequeños, por ejemplo, tienen a 2 osos en un recinto no mucho mayor de medio campo de fútbol, o sea, media hectárea como mucho, es un poco lamentable. Muchos ciervos, que mirad, os dejo por aquí imágenes. Los ciervos, sinceramente, estaban literalmente rodeados de sus propios excrementos, bebían incluso agua de al lado donde ellos cagaban, literalmente. Esto ya es una reflexión para mí, ¿vale? No soy quien para opinar, pero está bien que prohíban lo de vender perros, lo de vender gatos, lo de vender así mascotas en las tiendas de animales. Si ellos lo consideran adecuado, vale, ahí no me voy a meter, ¿vale? Entiendo las dos posturas, pero está bien una cosa y esto no está mal. O sea, tener a un oso en un recinto así de pequeño, tener a los animales en esas condiciones, ¿eso está bien también? Para hacerlo como una ración turística, no sé, vamos a mirarnos todo eso y no sé, ponerme en los comentarios qué opináis vosotros de ese tema, porque lo que vi allí, si alguien ha ido, yo creo que lo puede corroborar, hay condiciones muy mejorables de esos animales, ahí lo dejo. Vamos a seguir con el resumen. Bueno, venga, no todo van a ser calamidades. Mirad qué bonito está este acuario. Madre mía, he estado este fin de semana limpiando el otro filtro, el Eheim, que este filtro se va a ir, ya sabéis, al proyecto Eheim ahora en septiembre, cuando me ponga con él. Antes tengo que ir a Alicante, tengo que hacer un montón de cosas, a por la roca y demás. Pero la verdad es que mirad cómo está este acuarete. Está cogiendo un tono y un aspecto brutal. He estado podando toda la zona de las rotalas, he estado limpiando todo el tema Alegrofila pinatifida. Cuando digo limpiando, digo devastando un poquito, deforestando un poquito, porque la verdad es que estaba a lo bestia esta pinatifida creciendo. Y bueno, la he cortado, he saneado bastante y el acuario está bastante bien. Se me olvidó cuando hice el mantenimiento limpiar el cristal y llevar sin limpiar el cristal literalmente pues a lo mejor 2 meses el cristal frontal. Y no tiene mucho, pero si os ponéis de perfil, ¿veis cómo se ve? Hay un poquito de película. La verdad es que los cristales, si tenéis unas condiciones y unos parámetros correctos, se mantienen impecables y así debe ser, la verdad. Muy contento con este acuario, súper estable. Y ya os digo, este proyecto va a aguantar, lo voy a aguantar hasta enero o febrero más o menos del próximo año. ¿Por qué? Porque todos los proyectos tienen un principio y tienen un fin, y este pues va por el 70% más o menos del proyecto. Yo calculo que el 100% lo alcanzaremos eso en enero. Y a partir de ahí lo vamos a desmontar y vamos a hacer un nuevo montaje, pero en otra ubicación. Este acuario lo vamos a llevar tal cual a casa de mi hermano y vamos a hacer un acuario tipo isla. Bueno, ya lo veréis. En fin, otro montaje en otra ubicación. Y aquí pondremos un acuario más pequeño, no tan alargado, quizás 1 metro, 90 centímetros más o menos, en plan destinado única y exclusivamente a concurso. O sea, literal, nos vamos a presentar a todos los concursos que salgan con ese acuario. Vamos a tener equipación top. Cuando digo top, digo iluminación top. Se me ocurre una Vivid, no lo sé, ya veremos. Irme poniendo por aquí la equipación que queréis que sea. Va a ser un acuario de unos 150 litros, como mucho 100 litros, pero en plan, ya os digo, a tope, pepino. O sea, no me importa que me cueste literalmente un sueldo ese acuario, porque quiero eso, empezar a meterme en el mundo de los concursos sin ninguna pretensión, ojos, solo con el único fin de mostrarlos y aprender, obviamente, y ya está. Yo no soy bueno en esto
del paisajismo, intento hacer mis pinitos y poco a poco aprenderemos juntos, chicos. En fin, no me enrollo más, la verdad es que está espectacular este acuario y que siga así. Mira qué bonito, padre mía. Bueno, el mini holandés ya le voy a coger, ya le estoy pillando ya el truco, y el truco fue ese, el que comenté la semana pasada: bajar los macizos, no llevarlos tan a superficie, y así la verdad es que ni tan mal. Tengo que pillarme otras flautas más pequeñas porque esto es súper aparatoso, y ahora claro, me toca limpiarlas hoy, lo estoy viendo, y es que me impiden bastante la visión, sobre todo en la zona trasera. Pero bueno, esto es realidad pura y dura, y la ventosa de esto se me ha despegado. En fin, realidad pura y dura. Este acuario ya igual lleva ya bastantes meses montado, y como dije, aquí vamos a meter un acuario grande en toda la mesa, o sea que este es el de prácticas. He sido becario de holandés, yo creo que ya he ido cogiendo cositas, he ido cogiendo conocimientos, y ahora ya me tengo que tirar a por algo más grande y hacer algo chulo, algo bonito. Es bonito, este acuario me encanta, de hecho, si montamos aquí uno más grande holandés, aquí en este acuario lo acabaré poniendo en algún lado y montar otro acuario, y lo digo así bajo para que no me escuche la jefa y me mate. En fin, este acuario, mirad cómo me ha evaporado el agua, no he rellenado en toda la semana, no hace tanto calor ya, pero se me está notando, se está notando. Aquí algo de filamentosa todavía queda. En fin, me está costando pillarle el truco, pero bueno, a ver si las plantas dicen de tirar, invaden todo y agarran esa filamentosa y la tiran fuera. Ahora relleno el acuariete, ya os digo, estoy a mitad de mantenimiento. Y tengo los acuarios pues a mitad, pero también hay que mostrarlo, esto es así, reality puro y duro. Bueno, mirad, el acuario marino, le he metido ahora blancos para que lo veáis, normalmente no tengo la luz tan blanca, pero para que veáis un poquito los dinoflagelados que os comenté la semana pasada, ya poco a poco parece que van a menos, parece que van reduciendo, y ahora el principal problema que tengo yo aquí en este acuario, ojo, no he hecho nada, no he hecho guerra química, os hice caso, de hecho a Reef Passion, un canal de YouTube muy interesante, nos puso un súper comentario en el resumen semanal pasado, o hace 2 resúmenes semanales creo, y dije, pues vamos a hacerle caso, no vamos a meter guerra química, no estoy esquimeando tanto, estoy, pues eso, cuidando un poco más el acuario, sin sacar tanta suciedad, añadiendo todos los días lo que toca, y poco a poco van a menos. Ya me aguanta mucho más limpio, la roca no se tapiza tanto, y ahora ya lo siguiente es empezar ya a meter vida. Así que nada, me dijisteis gobios, me dijisteis damisela, me dijisteis muchas cositas. Obviamente pareja de Nemos, eso va a caer sí o sí. Y nada, poco a poco, chicos, que esto es muy caro. Iré metiendo cosas y lo veremos. Ahora, lo primero que voy a meter, eso sí, nicotiza, que es unos mitrax para que se coman toda esta balonia y para que nos ayude pues a combatirla, porque es un asco. O sea, este alga, pese a que no sea la más invasiva ni dañina para nuestros corales, pero es un asco, a mí me parece feísima, pero feísima. Entonces, bueno, haré todo lo que esté en mi mano para llevar este acuario al Olimpo de los acuarios. Bueno, al Olimpo no, pero a que esté bonito, por lo menos sí. Lo veremos todos juntos, chicos. Vamos a seguir la ronda. ¿Os acordáis que os dije que estaba con la kombucha? Estoy criando kombucha, chicos. En fin, he sacado ya mi primera tanda, estoy haciendo la segunda fermentación, está súper bueno, o sea, está al natural, el té este que he fermentado al natural, está increíblemente bueno. Os animo a que lo probéis, de verdad, ¿eh? Yo me compré un disco por Amazon de estos de kombucha y me ha salido bastante bien, la verdad. Primer intento, 9 días después, tengo aquí 3 litros aproximadamente de kombucha, son de 400 cada botella, no están llenas hasta arriba, así que más o menos, unos 3 litros. Muy rica, os aconsejo que lo probéis, ¿eh? Esto, el cookie consejito de hoy. Y mirad, esto es reality puro, cómo tiene Paco la cocina. En fin, mirad lo que tengo por aquí. Tengo por aquí las plantas carnívoras dentro de la cocina. ¿Por qué las he metido aquí? No porque tenga mosquitos ni animales que se tengan que comer estas plantas, pero las pongo aquí porque fuera ahora mismo normalmente están... esta es la ventana de la cocina, pues normalmente están en el pollo que tengo ahí de la ventana. Ojo, tengo una terraza afuera, no se van a quedar al vacío. Y como hace tanto calor, bueno, estos días como va cambiando la orientación del sol, ahora pega el sol directo desde las 4 de la tarde hasta las 7 más o menos, y me estaba chicharrando todo el tema del musgo que hay por abajo y demás, y las he tenido que pasar, así que la voy a dejar aquí hasta que llegue el fresco, que ya por fin parece que a finales de semana el verano se acaba, gracias a Dios. Bueno, mirad cómo va este acuario semana tras semana, esto va siendo la releche. Voy a hacer cositas en este acuario. O sea, me gusta cómo está, me gusta el color que están adquiriendo todas las plantitas, pero sí que es cierto que este Monte Carlo no me gusta hasta... O sea, está bien, es curioso ver cómo el Monte Carlo crece encima de las rocas, ya nos hemos hecho unas risas,
Pero lo voy a quitar, ¿por qué? Porque no puedo disfrutar de las rocas, chicos. Yo creo que al final lo bonito de este acuario también es que haya roquitas y poder verlas. Así que probablemente este pelotón de Monte Carlo y este lo acabe quitando, no ahora, sino cuando montemos el acuario del salón, porque va a ser obviamente mucho o muy tapizado con Monte Carlo y nos lo llevaremos para allá. Entonces, bueno, os comento un poquito los planes futuros. La verdad es que, mirad cómo está. Está todo perfecto. Aquí en la superficie, este biofilm, obviamente, es irremediable en este caso porque hay mucha carga biológica, aunque no lo parezca, hay mucha gamba, haciendo el gamba, obviamente, hay mucho desperdicio, el acuario todavía no está maduro completamente y bueno, pues esto favorece también la creación de este biofilm. Es bastante denso, pero no he encontrado un skimmer lo suficientemente pequeño, mirar mi mano y mirar el tamaño del acuario, para que no quede súper feo en el acuario. Entonces por eso de momento tendremos que hacernos a esta película y ya está, no pasa nada. Más allá de eso, el acuario con tantísima planta y con tanta salud que goza cada planta, no pasa absolutamente nada, está muy oxigenado, las gambas están muy bien. Así que nada, lo demás, mirar las rotalas como crecen. Está rota la jarra, está rota la Echra o rotala Vietnam. Muy bonita, aún le falta un poquito de intensidad al rojo, pero bueno, eso ya es ir jugando con los nitratos. Y la rotala común, la rotala verde de toda la vida, la green, pues ahí va, poco a poco tirando para arriba. Me gusta cómo va este proyecto. Si bien es cierto que eso, le sobra un poquito ahí a Monte Carlo y ya está. Está casi tapizado, falta aquí muy poquito. Mirad, vamos a verlo desde arriba. Como veis ya las zonas van estando muy tapizadas. Ya me falta muy poquito para terminar de tapizar. La pantalla, por si me vais a preguntar, la Chihiro Slim de 30 centímetros para este acuario, más que suficiente. Así que nada, cositas que utilizo. Me preguntáis muchos. En este acuario utilizo solo agua oxigenada, sí, macho. Agua de ósmosis y un poquito de estas sales minerales. Muy poquito, porque la roca también mineraliza un poquito este agua. Entonces voy haciendo ahí un poquito los balances. Esto es ojímetro, ¿vale? Este, por ejemplo, es de 850 gramos. Con esto tengo para mucho tiempo. Y súper recomendables esas sales de Salty. Buscarlas, que merecen la pena, ¿vale? Salty B-Shrimp Mineral GH+. Muy bueno. Luego, más cositas que utilizo. El abonado, el de Trópica, el verde, de toda la vida, Specialized Nutrition. Buscarlo, que la leche. Y con los cambios de agua, un poquito de Flourish Advance. Esto básicamente son fitohormonas para ayudar al crecimiento de las plantas, sobre todo después de cada poda y demás, para ayudar a que crezcan a lo loco. Si recordáis, hace una semana acabamos de podar la rotala y mirar cómo está, o sea, invasiva total. En fin, esto ha sido todo por hoy, gente. Yo me voy despidiendo desde aquí, desde Casa de Acuarios 4K. Este acuario me encanta, yo creo que es de los que tengo, entre el Fluval y este, madre mía, están allá ahí, ¿eh? Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo aquí en Acuarios 4K. Hasta entonces, sé feliz, gente. ¡Adiós!